Buenos días, mis amados hermanos, ¿cómo han estado? Dios los bendiga. Qué maravillosa oportunidad de poder hoy compartir con ustedes la palabra de Dios, poder continuar en este gran desafío, este reto de poder leer la palabra de Dios en todo un año, en 52 semanas. Hoy culminamos la semana 33, así que vamos a estar leyendo hoy el libro de Esdras, capítulo 4, 5 y 6, así que prepara tu Biblia, prepara tu libreta de apuntes, prepara sobre todo tu corazón y vamos a escuchar la palabra de Dios. Pero ante todo, vamos a orar, vamos a pedirle dirección al Espíritu Santo. Así que ahí donde tú estás, cierra tus ojos y vamos a decirle: Espíritu Santo, esta mañana te damos todo el honor, toda la gloria, toda la exaltación, la adoración a Dios Padre Todopoderoso a través tuyo, Espíritu Santo, y a través del sacrificio de nuestro amado Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Padre precioso, queremos exaltarte, queremos adorarte, papá. Queremos darte honor y gloria esta mañana por tu palabra, Señor, por la oportunidad que tenemos de poder leer tu palabra, de ser instruidos por tu palabra. Gracias te damos, te exaltamos y te adoramos en esta hora. Y te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a leer Esdras capítulo 4. Los adversarios detienen la obra. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de la casa paterna y le dijeron: edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Esa-Ador, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesuá y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a vuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimó al pueblo de Judá y los atemorizó para que no edificaran. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artantajer escribieron Bilda, Mitridate, Taebel y los demás compañeros suyos a Tartajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de las cartas eran en arameo. Reúd, canciller, y Sesai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Tartajerjes. En tal fecha escribieron Reúd, canciller, y Sesai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erez, de Babilonia, de Susa, esto es, los elomitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Tartajes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio el rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad, rebeldes y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributos, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado, siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo que el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrá que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a la provincia, y de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones por las que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fue reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Reú, canciller, a Sisai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitarán en Samaria, y a los demás del otro lado del río, saludo y paz.
La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí y por mí fue dada orden y buscaron y hallaron que aquella ciudad del tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Ahora pues da orden que cese aquellos hombres y que no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá que crecer el daño, el perjuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reú y Sinaí, secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y le hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Esdras capítulo 5. Reedificación del templo. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Iddo, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesuá, hijo de Josadá, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas del Dios que les ayudaban. En aquellos tiempos vino a ellos Tanaí, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bonaí y sus compañeros, y le dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este oficio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no le hicieron cesar hasta que el asunto fuera llevado a Darío, y entonces respondiendo por carta sobre esto. Copia de la carta de Tanaí, gobernador del otro lado del río, a Setar-Bonaí y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río. Enviaron al rey Darío le enviaron carta, y así estaba escrita en ella: al rey Darío, toda paz sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también le preguntaban sus nombres para hacérselos saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya hace muchos años se había edificado, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Más adelante, que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, y los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta ciudad y llevó cautivo al pueblo de Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa fuera reedificada. También los utensilios de oro y de plata y de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévatelos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa del Dios en su lugar. Entonces Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Esdras capítulo 6. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Asmedtan, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en la cual estaba escrito así: memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificio, que sus padres fueron firmes. Su altura de 70 codos y de 70 codos de anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de la madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey.
y también los utensilios de oro y de plata de la casa del rey, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, se han devuelto y haya lugar en el templo que está en Jerusalén y se ha puesto en la casa de Dios. Ahora pues, Tanaí, gobernador del otro lado del río, Senaí, Bonai, y vuestros compañeros los gobernadores que están al otro lado del río, alejaos de allí, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y los ancianos reedifiquen esa casa del Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esta casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene el tributo del otro lado del río se ha dado puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra, y los que fueron necesarios, becerros, carneros y otros corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a los que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dada día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificio agradable al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo el rey y el pueblo que pusiera su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplida prontamente. Entonces Tanaí, gobernador del otro lado del río, y Sea, Bonai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado, y los ancianos de los judíos se edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Idó. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes Adar, que es el sexto año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo y ofrecieron en la dedicación en esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel, y pusieron a los sacerdotes en su turno y a los levitas en sus clases, para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado. Aún todas estaban limpios y sacrificaban la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto de la cautividad con todos aquellos que se habían apartado de la inmundicia de la gente de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová lo había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa del Dios de Israel. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, aquí vemos claramente cómo cuando Dios da una orden, cuando Dios respalda una obra, aún los envidiosos que traten de parar esa obra no van a poder. Y antes van a tener que ayudar, como les tocó a estos, dar de sus tributos, de sus ganados, de sus becerros para apoyar la obra de Dios. Así que, mis hermanos, tenemos al mejor de los mejores con nosotros. Si Él te ha llamado a hacer algo para Él, alguna obra, alguna situación que Él te haya dirigido a hacer, no desconfíes, confía plenamente que Él tiene el control y nada de lo que se pare al frente podrá detener lo que Él ya empezó en tu vida o en mi vida. Así que wow, tremendo ver cómo Dios respalda su obra. Mis hermanos, que Dios los bendiga, que tengan un maravilloso día, que la paz, el amor y la misericordia de Dios esté con cada uno de nosotros. Bendiciones, bye bye.